tanto, pues por la tarde no se pone la calefacción. Es gente que no le da de comer a sus hijos todos los días 2 o 3 veces. Es gente que incluso el hijo come solo en el colegio, y menos mal. Entonces, al final, de lo que se trata es de salir de la pobreza, que todo el mundo salga de la pobreza, y bueno, y aquí entramos ya en un pequeño concepto que es el del umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza. ¿Quién es pobre y quién no? Pobre es quien esté por debajo del 60% de la renta nacional mediana, ¿vale? Es decir, en España estamos hablando de que esa cifra son 750 euros al mes, que al año son 9.000. Me preguntaban el otro día en Alemania serían 12.500, una cosa así, con lo cual son 1.030 euros al mes. Es decir, si una persona cobra menos de ese dinero es pobre, si una persona cobra más, vale. Claro, a nivel de hogar, se supone que hay un par de personas, etcétera, pues a nivel de hogar el umbral serían de 19.000 euros. Pensemos en los hogares en los que no entran 19.000 euros. Vale. Pues estamos hablando de que eso es un problema y lo que tenemos que hacer nosotros como políticos, como personas implicadas en la sociedad y como gente que queremos que esto no suceda, pues es cambiarlo. Por lo tanto, la renta básica como tal eliminaría la pobreza desde el primer momento. ¿Por qué? Porque cobraremos 750 euros al mes todos, o sea, 9.000 euros al año, y eso lo que va a hacer es que la pobreza como tal, nadie tenga un dinero inferior al umbral, por lo tanto, en ese caso, la pobreza se elimina desde el primer día, y eso beneficia a 40 millones de personas en España y a un 80% de los hogares, porque no solo beneficia a la gente que está en riesgo de pobreza, le beneficia a quien tiene un dinero justito, que vive justito, que no es pobre, pero que vive justito, ¿vale? Y estaríamos hablando también de que a nivel genérico, toda la gente que cobre menos de 2.000 euros, con la renta básica como concepto, con la aportación que haga de impuestos y lo que reciba de renta básica, ingresaría más que lo que ingresa hoy. Por lo tanto, se elimina la pobreza porque pagamos o se paga, digamos, directamente el umbral de la pobreza. Pero no solo beneficia a la gente que está ya casi excluida, que está muy mal, beneficia, a lo que os digo, al 80% de los españoles en este caso, pero es que estas cifras son extrapolables a prácticamente todos los países. El 80% de gente y el 80% de los hogares. ¿Por qué? Y esto ya son cuentas que he hecho yo. Si un hogar ingresa menos de 50.000 euros al año, con la renta básica va a ganar. Porque lo que pague de impuestos va a ser inferior a lo que reciba de ingresos del Estado, ¿vale? Hoy por hoy, todo esto tiene que ver porque se habla de una reforma del IRPF, que es lo que se haría que la reforma como tal de la renta básica se autofinanciara. Aquí se habla de una tasa única de un 48%, pero bueno, ese es el planteamiento que se hacen desde España los economistas que más lo han llevado, que son las cabezas visibles de proyecto, por ejemplo, en este caso, Jordi Alcarons y Daniel Raventós, entre otros, pero siempre se puede financiar, digamos, con otras cosas, como ponéis aquí, como podéis ver aquí, como por ejemplo los nuevos ahorros, ya que la implantación de la renta básica universal elimina todas las ayudas y subvenciones inferiores a la renta básica universal. Ejemplo, becas, pongamos ese ejemplo. Pues bueno, si hay becas de 500 euros, se eliminarán porque ya la persona, el estudiante en este caso, va a recibir más. No es que se quiten por ahorrar, sino que una cosa sustituye a la otra. Pero claro, eso a nivel de caja de quien lo da, de quien hace el ingreso y el gasto, pues es un ahorro. Y luego también el Estado lo que debe hacer es, pues, ¿por qué no? Tener nuevos ingresos a través de nuevos impuestos que son acordes a lo que es este siglo, el siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, el tema digital de las grandes empresas digitales que igual operan en toda Europa, en 25 o 30 países, y solo tributan en uno y encima en el más ventajoso económicamente a nivel impositivo. Pues igual tienen que tributar la sede alemana en Alemania, la sede española en España, y que los impuestos se queden, digamos, en las naciones, en los países o en los estados, al fin y al cabo, en los que prestan servicio. Esas son ideas, de hecho aquí se está trabajando un poco también en eso, y luego, ¿por qué no? Pues tasas financieras, etcétera. Todo esto de lo que estamos hablando es de que se deben conseguir nuevos ingresos para, lógicamente, que el Estado pueda pagar este nuevo gasto, al fin y al cabo, pero que permitirá todo esto que sea autofinanciable y realmente creemos que es autofinanciable.
El ejemplo de que se cobraría, si yo cobro 1.000 euros brutos en mi trabajo, yo cobraría 1.000 euros brutos más los 750 que me da el Estado, ¿vale? Neto sería otra cosa. Pero bruto, yo cobro lo mismo y me dan, además el Estado me da 750 euros mensuales. Una persona que cobre 500 recibirá 500 más 750. Bueno, y por ejemplo, los que decimos, las personas de más de 2.000 euros cobrarán sus 2.000 euros brutos, ingresarán esos 2.000 euros brutos más los 750. Perdón. Y un pensionista, pues hay dos tipos de pensionistas, los que cobren más o menos de esa cantidad de 750 en España, 1.000 en Alemania. Si cobran 600 euros, cobrarían 750, es decir, cobrarían 150 euros más que ayer, y el que cobre 900, pues va a cobrar 900. 750 de renta básica y 150, digamos que se le dé como si dijéramos pensión, pero al final va a cobrar esos 900. Todo esto, estas cifras son muy grandes, pero al final de lo que se trata no solo son de cifras, se trata de ver en la realidad de la calle qué sucede. Pues vemos que una simple medida tan difícil de implantar y de llevar a cabo como es esta, de la renta básica, pero no es un programa electoral con 500 puntos de un partido, es un solo punto de ese programa electoral si lo lleva un partido. Pues con una sola medida, el 80% de las personas gana. El 80% de las personas físicas que tributan aportarían menos de lo que luego van a ingresar por parte del Estado, por lo tanto ganan. Y el 20% restante, la gente con más posibles, que están en los deciles más altos del tipo de las personas, en este caso, digamos, que realizan la declaración de la renta, de los contribuyentes, pues aportarán más de lo que ingresan. Pero esta gente también va a ingresar, ¿eh? O sea, cuando pensamos en una persona con mucho dinero, también va a ingresar renta básica, simplemente que ingresará esa cantidad, pero seguramente en impuestos pagará más, igual paga 4 o 5 rentas básicas, ¿no? Por lo que paga y lo que recibe. Claro, todo esto suena muy bonito, pero sin embargo no se ha hecho, ¿no? Bueno, no se ha hecho, tampoco es así, sí que se ha hecho. O sea, hay sitios en los que sí que se ha hecho. Y eso es lo que defendemos. Es decir, hay ejemplos de renta básica en otros países. Por ejemplo, Alaska la tiene. Alaska tiene un ingreso para personas durante cada año, digamos, de una cantidad, pero es de por vida. Entre 1.000 y 2.000 dólares en este caso, y depende o viene financiado por el tema del petróleo de allí. Pero fijaros, y esto es muy importante, lo que va a que se ha olvidado, pero si buscas lo encuentras, Richard Nixon, el denostado presidente americano, en los años, finales de los 60, principios de los 70, el 69 concretamente, estuvo a punto de implantar la renta básica en Estados Unidos. De hecho, la aprobaron en el Congreso, pero fue el Senado el que luego la aprobó. Si hace 50 años se hubiera implantado, en España la teníamos seguro, en Europa también, y sería mundial. O sea, en Estados Unidos el primer país lo hubiera hecho y hubiera funcionado, esto hubiera sido una ola que todos hubiéramos podido hacer. Por lo tanto, estuvimos más cerca incluso de lo que pensamos de que hubiera sido posible. En Finlandia se han hecho pruebas, en Alemania también, en Suiza se hizo un referéndum sobre esto, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esto está de actualidad, pero es que tampoco es que sea una idea solo de hoy. Lo han defendido historiadores como Galbraith o Friedman, pero es que ahora en España, incluso un exministro socialista como Jordi Sevilla, aquel que le enseñaba economía a Zapatero en 2 tardes, como decía, pues como trabaja en la Caixa, entre otras cosas, hace pues, una serie de análisis y en el último que hizo habla de que es necesaria una renta básica. O sea, al final, todo esto que decimos es, bueno, de cara a futuro, ¿qué? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Claro que se puede hacer, es que ahora es el momento. Todo esto que comentábamos, se han hecho pruebas, probatinas, desde hace años se defiende, hay gente que ahora lo defiende, nosotros lo defendemos y la idea precisamente sería que ahora todos podamos desarrollarla para defenderla. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque en definitiva la renta básica pone a la persona en el centro y hace que la sociedad avance, que la propia civilización al fin y al cabo avance, que el trabajo como concepto, o el empleo mejor dicho, no sea casi lo único que tenemos. Pero es que beneficia a todo el mundo, o sea, no hay nadie, apenas nadie que salga perjudicado, aparte de poner o no poner más dinero, ¿vale? Pero a nivel de día a día hay muchos colectivos que están beneficiados. Imaginaros los jóvenes que han tenido que trabajar y estudiar, o simplemente que han dejado de estudiar por ponerse a trabajar porque no tenían pasta para pagarse la carrera. A nivel financieramente independiente, que es lo que se trata que todos seamos, mujeres que quieren divorciarse igual no pueden. Los migrantes pues no serían explotados como lo son hoy, al fin y al cabo, las condiciones infrahumanas que pueden tener,
pues no se verían real. Y fijaros, si esas condiciones infrahumanas de los inmigrantes temporeros, por ejemplo, de frutícolas, que hoy existen, si no hubieran existido, igual el coronavirus, y os hablo ya de Aragón, la segunda ola, pues no se hubiera producido. Y eso ya es cosas a ver en el día a día. Es decir, cosas de las que estamos hablando igual hubieran solucionado problemas que hoy existen, ¿no? Imaginaros que eso tendríamos hoy si esta cosa de la que yo os estoy hablando llevara 5 o 10 años implantada. Muchas cosas habrían cambiado y para bien. Luego, desde donde yo os estoy hablando, pues se considera uno de los espacios de la España vaciada y, ¿por qué no?, pues volver a repoblarse esas localidades que, al fin y al cabo, las ciudades representan casi a media España, ¿no? El futuro que podemos esperar si no hacemos nada, yo creo que es negativo, bastante negativo a nivel general. Si hoy estamos mal, mañana estaremos seguramente peor por inercia. Pero nosotros podemos trabajar por algo mejor. ¿Y cómo se trabaja por algo mejor? Pues haciendo cosas como las que estamos haciendo ahora. Dedicando un tiempo a ver posibles soluciones a los problemas que podemos tener hoy en día, y eso, que es muy ideológico, bajarlo al suelo, poner los pies en el suelo y decir, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para que esta renta básica salga? Bueno, pues lo primero que hace falta es la renta básica, como cualquier ley, cualquier historia, tiene que ser hecha por las grandes instituciones políticas. Hoy por hoy no están por la labor, pues lo que tenemos que hacer es que intenten estar por la labor y por lo menos recordarles y decirles que esto existe. Y la manera de hacerlo, en este caso, que se está haciendo a través de Eureka en España, pero desde toda la Unión Europea, desde los partidos de toda la Unión Europea, es a través de una iniciativa ciudadana europea. Esta iniciativa lo que pretende es recoger 1 millón de firmas. La página web en la que se pueden recoger esas firmas es firma.rentabasicaincondicional.eu, la página de España, pero si ponéis esto, cada uno de vosotros entraríais a la página web de vuestro país, en este caso a nivel europeo, para firmar, con el idioma y todo cambiado. Para firmar es muy sencillo, es firmar en 2 pasitos y se trata de conseguir ese 1 millón de firmas. En España, nosotros nos hemos organizado y ahora Eureka, como asociación o como plataforma, somos más de 30 asociaciones, en la cual, a su vez, contamos con 30.000 afiliados. Desde el 25 de septiembre de este año hasta el 25 de septiembre del año que viene se puede firmar, ¿vale? Entonces, ahora mismo llevamos 75.000 firmas en poco más de 2 meses. Nos faltan bastantes, pero se trata precisamente de ir trabajándolo. Entonces, la firma es una cosa puntual que para cada uno de nosotros, o yo si veo a alguien en la calle con que firme me sobra, algún conocido, pero en este caso a vosotros, que sois enlaces y gente muy, muy, muy implicada, y por qué no decirlo con don de gente, ya que además la gente os admira y os respeta y por eso estáis donde estáis, pues yo os pido 4 cosas muy concretas, ¿vale? Que conozcáis las bondades de la renta básica, que es un poquito lo que hemos hecho, conocer la renta básica, y cualquier duda que tengáis luego abriremos un turno de preguntas y intentaré explicároslas. Que la firméis a título particular, pero lógicamente después que la difundáis entre vuestros grupos, es decir, entre vuestras amistades, pero también, por qué no decirlo, entre el grupo político del cual cada uno sois, de vuestros círculos. Y por último, y lo más importante y lo más difícil, ya lo sabemos, y esto no sé si pasará o no pasará, cada uno lo puede pensar en su cabeza, yo creo que sí, es Podemos elevarla al partido. Es decir, si desde varios círculos del exterior vemos que esto es una buena iniciativa, ¿por qué no se le va a decir a Podemos España? Que esto puede ser así. Incluso, y ya enlace un poco con lo que se comentaba en el Ágora a la hora de crear los círculos, si bien es cierto que para crear círculos locales hacen falta 3 personas, aunque cada uno esté en un punto de un país diferente, pues también salía el tema de crear círculos sectoriales que incluso con 2 personas se podía llevar a cabo. Bueno, pues una de las iniciativas que yo planteo aquí es la de crear dentro de Podemos Exterior un grupo que se llame Renta Básica, incondicional, universal, como queráis apellidarla, pero un grupo que se llame Renta Básica, y que ese grupo se encargue solo de trabajarla y de llevar a cabo esta ponencia que estamos haciendo ahora, dedicarnos a hablar con más gente, etcétera, y por qué no que haya una reunión con el partido y que se intente meter, digamos, en su programa electoral. Ya os digo que en el 2014 Podemos la llevaba, ahora se ha hecho algo similar, pero no es lo mismo, y entonces se trata de conseguir la renta básica. Nos hace falta que la gente conozca la renta básica, que la firmen y que los partidos la defiendan y que la apoyen públicamente, pues para que sea realidad. Y el día que llegue a la comisión, de aquí a un año está ICE con ese 1 millón, que la aprueben. Entonces yo lo que os pido a todos los que estáis aquí es que nos ayudéis a conseguir esa renta básica universal individual, incondicional,
en este caso para cada uno de los territorios europeos. Pero ojalá y a largo plazo sea algo que todo el mundo pueda disfrutar. Por mi parte, muchas gracias a todos. Espero que haya sido muy productiva esta charla. Ya habéis visto que hemos tenido un ratito amenizado por una serie de gente. Pues oye, bienvenido todo. Y nada, por mi parte está. Y ahora Javier seguramente empezará pues, con el turno de preguntas. Muchas gracias a todos.